Ahí está. Ahí estamos. Creo que ahí está grabando, ¿no es cierto? Que no puedo ver yo acá donde estoy. Sí, profe, está grabando. ¿Está grabando? Bueno. Así. Bueno, vamos a... ¿se ve la pantalla? Sí, profesora. ¿Sí se ve? ¿El libro? Sí, se ve. Ah, Sí, fantástico. sí. Bueno, entonces, en el día de hoy lo que vamos a ver son, digamos, ustedes acuérdense que cuando ustedes estudiaron administración general en primer año, ¿cuáles eran las funciones más importantes que tenía la administración? Que había en cualquier tipo de administración, ya sea pública o privada, habían distintas funciones. ¿Cuáles eran? La planificación puede Bien. ser una. Sí, ¿qué más? Ejecución. Planificación, ejecución. Control. Profesora. ¿Cómo? Sí. Control también. El control, dirección y control, ¿no es cierto? Dirección y control. Es decir, el control forma parte de la administración pública, de la administración en general, digamos. Una de las funciones fundamentales que tiene la administración es básicamente el control, ¿sí? Basta. ¿Qué diferencia hay entre el control y el monitoreo y la evaluación? Básicamente, son totalmente distintos. Espérenme un minuto. Váyase para acá. Ahí está. Bueno, como les decía, ¿qué diferencia hay entre monitoreo, evaluación y control? Básicamente, el control tiene como objetivo, podríamos decir, el control tiene como objetivo tres cuestiones. La primera es una cuestión administrativa contable. Es decir, lo primero que va a tener como objetivo es tratar de mirar el uso del dinero en una empresa, en la administración pública, en donde sea. El segundo, básicamente, la función que tiene es de auditoría, es decir, va a tener como podríamos decir, como objetivo el lograr controlar con un fin que puede llegar a ser sancionatorio. Es decir, la característica fundamental es que es para ver si se cumple la norma o no, y si no se cumple, sancionar. ¿Sí? Bueno, eso sería control. En la administración del Estado, en la administración pública, existen organismos que son de control, pero también, digo, estos organismos de control tienen algunas características que, como decíamos recién, se tratan de lo administrativo contable, pero dejan fuera de ese control todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento de objetivos, el cumplimiento de metas, el cumplimiento de la visión, de la misión de la institución. Eso, básicamente, es cuando un control, digamos, con una situación de evaluación, incluye todo aquello que tiene que ver con el cumplimiento de metas, con el cumplimiento de objetivos, etcétera, es decir, que va más allá de lo contable, de lo administrativo contable, a eso vamos a ver que ya no se le llama más control, sino que se le va a llamar evaluación, se le va a llamar monitoreo, evaluación. En síntesis, repito, el control, el concepto de control que está presente en todas las organizaciones, es asimilable a lo que se llama control administrativo contable. En el caso contrario, cuando se logra hacer una revisión de los objetivos, de las metas, de la visión, de la misión institucional, es decir, estamos viendo el para qué, ahí ya no estamos hablando de control, sino que estamos hablando de monitoreo y de evaluación. ¿Por qué hacemos esta primer separación?
Porque en el Estado, básicamente, uno de los principales problemas que siempre uno escucha en la televisión, cuando lee los diarios, los libros, etc., es que en el Estado no hay control. ¿No es cierto? Lo han escuchado más de una vez, ¿no? No hay control, no hay transparencia, se roban todo. Todos estos conceptos que se tiran así, digamos, sin demasiada fundamentación teórica. ¿Y qué es lo que tenemos para responder con respecto a esto? Y lo primero que tenemos que responder es lo siguiente. Organismos de control dentro del Estado hay y muchísimos. Repito, organismos de control dentro del Estado hay y muchísimos. Unos funcionan bien, otros más o menos y otros bastante mal. O hacen una evaluación, un control superficial. ¿Qué es lo que falta en el Estado nacional, en el Estado provincial y en el Estado local o municipal? El desarrollo de organismos que tiendan no solamente a, podríamos decir, el control, sino lo que estamos diciendo es básicamente que tiendan a la evaluación, es decir, al concepto de evaluación. No sé si me siguen ustedes ahí. ¿Sí? Ahí así los veo un poquito. Sí. Es decir, ¿cuál sería la diferencia? Para que ustedes tengan una idea de lo que nosotros estamos planteando. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de control, por ejemplo, en la administración pública, es cuando, por ejemplo, en un municipio, ¿no es cierto? Un municipio hace una compra de luminarias, el LED, para colocar en las calles de del barrio. Tiene que hacer todo un procedimiento administrativo y contable específico, porque hay que comprarlo, depende del monto de la compra, hay que comprarlo a través de la licitación pública. Hay que comprarlo al presupuesto más bajo. Caso contrario, uno puede elegir comprarlo a uno que esté por encima del valor, pero que siempre ese valor esté justificado porque yo voy a elegir no al más barato, sino al otro que está un poquito más arriba. Lo tengo que hacer con un procedimiento especial, lo tengo que hacer con una documentación especial, por ejemplo. Tengo que comprarle a un proveedor que esté inscrito en el registro de proveedores provinciales o municipales. Ese proveedor tiene que tener inscrito en ingresos brutos, tiene que estar inscrito en la FIP, tiene que estar todo en blanco. Me van a controlar que haya, que tenga, por ejemplo, que tenga factura, ¿no es cierto? Tipo A, B, C, no sé, la que sea, con todos los datos, etc. Todo eso uno lo podría asemejar a la idea de control. Es decir, cuando yo miro lo administrativo, lo contable, veo que se haya comprado el de menor precio, que se haya publicado, etc., a esa función que el Estado tiene se le llama control. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen, chicos y chicas? Sí, profesora. Bueno, entonces, ahí estamos hablando del control. Cuando, además de ver en el Estado, si yo, ¿cómo compré esas luminarias? Los precios, etc. Me pregunto y hago un plan estratégico. Estoy diciendo, bueno, a ver, el intendente planteó, o yo como intendente, o como director, o secretario de área, etc. Me planteé que voy a hacer la instalación de las luminarias, pero en un plazo de 90 días. A su vez voy a buscar los lugares del departamento donde tienen, no sé, con algún indicador de riesgo, ¿no es cierto? No me da la plata para poner luces de LED en todos lados. Bueno, voy a poner las luces en aquellos lugares donde efectivamente más nivel de riesgo tengo, mayor circulación en horarios de la noche, en un barrio popular donde han habido situaciones de violencia, etcétera, o las pongo, qué sé yo, a la vuelta de la plaza del departamento. Eso también puede pasar.
si cuando yo estoy haciendo ese análisis, ya va más allá de lo administrativo contable, ¿se dan cuenta? Ahí ya lo que estoy viendo es si cumplo los objetivos, si cumplo las metas. Después voy a revisar si efectivamente la gente está satisfecha con esto de la iluminación LED, o la gente no está disconforme porque, no sé, le instalaron un foco en la ventana y no lo deja dormir, qué sé yo. Digo, hay un montón de situaciones. Esta segunda mirada de lo que es el monitoreo y la evaluación, eso sí es lo que no hay en el Estado, o hay muy poco. Hay muy poco y muy poco sistemático. Es decir, por ahí hay acciones que el intendente va a decir, che, mandá, no sé, 5 personas a hacer una encuesta, ahora que vienen las elecciones, hace una encuesta, o qué sé yo, anda a consultar con tal y tal, a preguntarle a los referentes del barrio, pero no es una actividad sistemática. Esto es lo que sí falta en el Estado. Cuando se habla de corrupción en el Estado, los primeros que han fallado son los sistemas de control. Esos han fallado. Y ni hablar del monitoreo de la evaluación, es decir, el para qué. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo, chicas? ¿Se nota la diferencia? ¿Hay algún ejemplo donde ustedes trabajan que tiene que ver con evaluación, con monitoreo de evaluación o con control? Profesora, ahí en irrigación sí se hace el monitoreo y control. Sí se hace por el tema de la escasez del agua. Están siempre controlando. Enseguida cuando hay denuncia, va y se controla eso, se hace un seguimiento de las empresas. Y ahora están con... a ver si Nati sabe un poco más, porque yo hace poquito estoy, pero que son piletones, tiene otro nombre, pero no me acuerdo, que van acumulando el agua de lluvia. Bueno, y ahora están permanentemente controlando que eso no tenga falla, que no haya alguna filtración. Los acres. Eso. Están, pero ahí, o sea, en relación sí puedo dar fe que sí están haciendo, Bueno, porque muy bien. se han preocupado bastante en eso. Buenísimo. Bien, la realidad es que acá no sé que si está poniendo alguien algo. Laura, no sé si has puesto algo, pero no alcanzo a leerlo. Sí, lo que vos planteás, bien, está bien. Yo me he expresado incorrectamente. No es que no haya en ningún lado de la administración. Hay áreas, el caso de irrigación, que es un descentralizado, digo, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia también hay un organismo que se llama, que justamente se llamaba Dirección de Sistemas de Información, Monitoreo y Evaluación, que hacía todo lo que es evaluación. Pero no es sistemático muchas veces. Han habido muchos intentos de hace por lo menos 20 años, que yo conozco, pero algunas veces se han continuado y otras veces se han discontinuado. Bien. ¿Por qué hago esta introducción? Porque lo que vamos a ver ahora son 3 organismos, no de monitoreo y evaluación, sino son 3 organismos de control. Acuérdense los 2 conceptos, control más administrativo contable y monitoreo de evaluación más que tenga que ver con el cumplimiento de objetivos. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a ver ahora es un organismo de control, precisamente, ¿sí? Uno de los organismos de control que vamos a ver es la Auditoría General de la Nación. Acá, como ven ustedes, dice organismos dependientes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, perdón. Lo que sucede es que no es que sean organismos dependientes en sentido estricto, son organismos que están, ¿cómo se llama?, bajo la órbita del Poder Legislativo Nacional. ¿Qué quiere decir eso? Es como si fuera un gran paraguas, es como un gran paraguas que contiene organismos que tienen autarquía, autonomía funcional, etcétera, que van a funcionar, tienen lógicas propias, pero están en la órbita de un organismo. El primer organismo que vamos a ver, todos estos temas son de examen, chicos, así que pongan la atención. Es la Auditoría General de la Nación, ¿sí? ¿Qué es la Auditoría General de la Nación? Es la Auditoría General de la Nación. 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 Es la Auditoría General de la Nación.
Bueno, hay una ley especial, que es la ley 24.156, ¿no es cierto? Después se lo va a incorporar a la Constitución en el año 1994, que es la Auditoría General de la Nación. Es un organismo autónomo de asistencia técnica del Congreso de la Nación que tiene por objetivo ejercer lo que se llama el control externo del sector público nacional. ¿Qué es esto? Es un organismo, reitero, que está en la órbita del legislativo y tiene la función de ejercer el control externo del sector público nacional. ¿Qué quiere decir esto? Es el máximo organismo nacional de control externo. Ustedes acuérdense que nosotros cuando hablamos de control podemos hablar de control interno cuando es un área dentro de la misma jurisdicción, o control externo cuando es un organismo que va a controlar por afuera, ¿sí? Por ejemplo, todos los organismos públicos tienen siempre un área de control interna. Esa área de control interna generalmente se llama auditoría. En el caso de ustedes en irrigación existe esa área, ¿verdad? Un área de auditoría o de control interno, pregunto. En la municipalidad también, profe. Sí, Exacto. tenemos la parte de auditoría. Exacto. Todos los organismos tienen al interior un área de auditoría. ¿Qué es el área de auditoría? Es un área que hace un control previo a la decisión de los actos. Por ejemplo, se va a hacer una licitación, tiene que pasar sí o sí por la auditoría contable para ver si está bien hecho, si está bien imputada la partida, etcétera, si está bien. Después va a una auditoría, a un control legal. Entonces va al área de asesoría jurídica. Va a ver si está enmarcado en las leyes, decretos, ordenanzas que corresponden. Y recién de ahí sale el acto. En el caso de todos los organismos, siempre es así. Siempre hay una auditoría económica y después hay un área contable. O pueden estar juntas también, digo eso. Pero todos los organismos tienen asignada esa función. Eso se llama control interno. Un control externo es alguien de afuera que controla a los organismos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el principal órgano de control externo que tienen los organismos nacionales? Es la Auditoría General de la Nación. Repito, el principal órgano de control externo que tienen los organismos nacionales es la Auditoría General de la Nación, ¿sí? Es el máximo órgano de control externo. Externo, es decir, de afuera, controla. Este organismo, como decíamos bien, es autónomo, va a asistir al Congreso de la Nación, pero a su vez también tiene la característica de que va a asesorar en distintos temas al Congreso de la Nación y va a hacer el control, como decíamos, de organismos. Por ejemplo, supónganse todos los organismos que dependan del Poder Ejecutivo Nacional, digo, ANSES, AFIP, no sé, el INTA, los ministerios como el INTA, Educación, Salud, todos esos organismos, hay un organismo de control externo que es la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación hace control externo, como decíamos recién. ¿Qué dice? El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos y operativos, según el artículo 85 de la Constitución, tiene una característica, Auditoría General de la Nación. En primer lugar, es un ente colegiado, con personería jurídica propia, independencia funcional y financiera, conducido por un presidente y por 7 auditores generales. Por eso se llama colegiado. Cuando está dirigido el organismo por una persona es unipersonal. Y cuando son más de una persona se llaman colegiados. En el caso de
supónganse, en muchos organismos hay una persona que está a cargo, pero tiene un organismo atrás de co-conducción. Este es el caso de la Auditoría General de la Nación. ¿Cuál es la característica más importante que tiene la Auditoría General de la Nación? En primer lugar, que el auditor general, que es la persona que lo va a dirigir, ¿no es cierto?, está designado por el partido político de oposición con mayor número de legisladores. ¿Sí? Es decir, siempre ha sido así. Desde el año 94, cuando se hace ya la reforma de la Constitución, queda plasmado en estas características. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, ahora que está el justicialismo, el Frente de Todos gobernando, el que está a cargo de la auditoría es el principal partido opositor, que es el macrismo. Cuando estaba el macrismo, el principal partido opositor puso al auditor general de la Nación, que era del Frente de Todos. Y así. Fíjense que ¿cuál es la idea? Seguimos en esta cuestión que hablamos desde la clase 1, ¿no es cierto?, de las repúblicas, del tema de los controles, de los pesos y contrapesos de los poderes, para evitar los absolutismos. Desde el año 94 está vigente, con la conformación actual. Digo, han pasado muchos gobiernos, por eso que cuando anualmente que hace la auditoría va a ser lo que se llama control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la... la flauta. Bueno, control de legalidad, ¿sí?, de gestión de toda la actividad de la administración pública, centralizada, descentralizada, con excepción del presidente, vicepresidente, ministro, corte, etc. Es decir, que es el organismo de control más importante, ¿sí?, que tiene el Estado. Control de legalidad, de gestión, tiene que ver con este concepto que decíamos nosotros recién, de la idea del control administrativa contable. Cuando se hace un control sobre la finanza, sobre el uso del dinero, sobre los procedimientos, estamos hablando de un control de legalidad. Un control de legalidad, gestión y auditoría de toda la administración. Ahora bien, ¿qué pasa si la Auditoría General de la Nación encuentra que hay un hecho de corrupción, hay una situación no clara o hay una irregularidad en la gestión de alguno de los organismos públicos? Bien, lo que hace es hacer un dictamen, ¿no es cierto? Un dictamen. Ese dictamen es un informe, que ¿qué va a hacer con ese informe? Se lo va a elevar al Congreso de la Nación. Y le va a decir, miren, señores legisladores, nosotros detectamos que en el ministerio tal, o en el organismo descentralizado tal, están estas irregularidades, fíjense, etc. ¿Qué quiere decir? Este organismo del año 94 ha funcionado, y muchos años ha avalado la gestión del Ejecutivo. Es decir, cuando se habla de corrupción, cuando se habla un montón de cosas, hay que poder probar esto que se dice, porque las instituciones están, porque durante muchos años estas instituciones han avalado la gestión del gobierno de turno, del gobierno que sea, pero la han avalado. Profe, ¿a dónde dijo que se eleva el informe? Al Congreso de la Nación. Acuérdense que estaba en la órbita del Congreso de la Nación, entonces lo va a elevar al Congreso de la Nación. ¿Qué otra característica tiene antes que se nos corte esto? Es la siguiente. ¿Hasta dónde llega la competencia de la Auditoría General de la Nación? Bueno, la auditoría llega hasta poder evaluar esta situación de una irregularidad, lo que sea, evaluar, elevar al Congreso de la Nación y decirle, miren, hacemos este dictamen, este informe, en tal empresa hay esta irregularidad, investíguenlo. Y también puede ser parte de alguna investigación que se haga con posterioridad en la justicia, o que el Congreso le diga, miren, investiguen esto. Lo que no puede hacer
Lo que no puede hacer directamente la auditoría es sancionar. No puede ponerle una multa desde el Congreso de la Auditoría General de la Nación, o sea, al Ministerio de Salud. No lo puede hacer. Lo que puede hacer es informarle al Congreso y decirle, miren, acá hay irregularidades. Háganse cargo, señores legisladores, investiguen. Mándenlo a la justicia. Nosotros somos parte y mandaremos todos los informes. ¿Se dan cuenta? No puede por sí sancionar. ¿Por qué? Y porque es un organismo de control externo y es un organismo más de carácter político. Entonces, pregunta de examen. La Auditoría General de la Nación, ¿qué competencias tiene? Bueno, primero, está en la órbita del Congreso de la Nación, puede ejecutar y puede llevar a cabo investigaciones para ver que se cumplan las normativas administrativas financieras, lo que se llama control de legalidad, gestión y auditoría de toda la administración pública, centralizada y descentralizada, pero no puede por sí mismo sancionar. Lo que puede hacer es elevar al Congreso de la Nación y que sea el Congreso de la Nación quien emita una orden para llevar a cabo una investigación o lo que sea necesario. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hay preguntas hasta acá? O sea que, profesora, este organismo detecta, bueno, hace la auditoría y eleva informe. Detecta, eleva informe y no tiene poder de policía para sancionar, porque es externo. Lo que hace es, le va al Congreso de la Nación y le dice. Por eso es que se habla de un organismo básicamente técnico. Es un organismo que podríamos decir de asistencia técnica, acá lo dice en el primer párrafo. Es un organismo autónomo, sí, porque tiene independencia de gestión, pero de asistencia técnica al Congreso. Es como los especialistas del control. Le van a decir, miren muchachos, acá pasó esto, acá pasó lo otro, ¿sí? Pero no puede por sí sancionar. ¿Se entiende hasta el momento? ¿Y qué sí. pasa? O sea, si hay una irregularidad, ¿no es cierto? ¿Quién lleva a cabo la sanción en ese caso o no hay sanción? Sí hay Después sanción. de una investigación y todo eso. Mira, ya vamos a ver enseguida, hay distintas cuestiones. Si es externo, si es esto, si es la Auditoría General de la Nación, ese control se va a la justicia y la justicia decide y hace la investigación, se le mandan todas las pruebas, qué sé yo, y le dicen, mira, acá hay una irregularidad. Acá se lo puede destituir al ministro, pedir la destitución del ministro, del presidente, y después iniciar todas las acciones que corresponden. Pero esa es una parte. Ya vamos a ver que después hay un organismo de control interno que sí sanciona, que es la Sindicatura General de la Nación. Esa sí sanciona. Esa es la diferencia. La Sindicatura General de la Nación es un organismo que ya lo vamos a ver en los minutos que quedan, o en el próximo Zoom. Es un organismo que tiene la característica que está adentro de la órbita del Ejecutivo y sí pueden sancionar. Sí pueden sancionar. No sé si tienen algunas dudas más, chicas. Aprovechen que nos quedan 3 minutitos y pasamos al otro audio, a la otra grabación. ¿Tienen dudas hasta acá? No, profe. No, todo bien. Bueno, ya vamos a ver que este organismo en la provincia de Mendoza es distinto. Como repito, la AGN, ahí tienen después tienen el link que está ahí, www.agn.gov.ar, para que ustedes ingresen, vean la página, quiero que conozcan la página, vean la documentación que tienen. La AGN es muy importante y a nivel, pero reitero, solo para organismos de jurisdicción nacional. No es para lo provincial. Lo provincial, ya vamos a ver que hay otro organismo ya en la órbita provincial, que es el que hace todo el control, que es el Tribunal de Cuentas, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ver enseguida. Pero, o cuando veamos provincia. Pero acá lo que estamos viendo son los organismos nacionales, ¿sí? Bueno, cortamos acá y pongo el otro sistema en un minutito, ¿sí? ¿Les parece?